El siguiente programa es presentado por... ¿Qué tal, amigos? Un gusto por el reencuentro. Aquí estamos, pasaron ya 7 días y una vez más, una paradita en boxes no significa nada, pero esto puede más. Nuestra gran pasión es el periodismo deportivo, el comunicarnos con ustedes, estar presente siempre y aparte, esto es seguridad vial. Esto tiene un contenido social que para mí es por demás importante. Por varias razones, el automovilismo y después el auto social ha sido nuestra vida. Directamente empezamos allá con el tema del periodismo deportivo, algunas carreras de autos corridas, qué sé yo, pero finalmente la pasión definitiva, la que yo digo hoy día, si volvieran a hacer, mi profesión y mi tarea sería dedicada al 100% al periodismo. Por la comunicación me siento muy feliz, me siento cerca, he recibido muchísimos halagos, los sigo siguiendo, los sigo recibiendo, lo que me anima a seguir trabajando, fundamentalmente para tratar de que lo que yo aprendí, mucho o poco no importa, sea lo suficiente o colabore un poco para que la gente que no se lastime sin saber, que tenga ya una razón para un siniestro y fundamentalmente una razón para disfrutar tanto el auto como la moto, lo que fuera el vehículo, para pasear en familia, para trabajar, para lo que fuera, pero fundamentalmente con seguridad, con salud y fundamentalmente, y valga la redundancia, con placer. Esto, recorrer el país, es divino, pero lo importante es poder ir y saber que va a volver porque no hay mayores inconvenientes. Bueno, hemos tenido varios temas que son de notoriedad, de pública notoriedad. Hace poco tiempo estábamos hablando del transporte, estábamos hablando de una modificación en la avenida principal de Montevideo, la avenida 18 de Julio. Le contamos razones algunas. Y en algún momento del programa anterior, ustedes lo vieron, hicimos una mención especial cuando el grupo de Urnequian ofreció a la intendenta de aquel momento, 2010, 2012, por ahí, la señora Ana Olivera, yo hablé con ella, hice una nota en aquel momento, ofreciéndole hacer entre túnel y otras cosas elevados a nivel o lo que fuera, pero que no costaba un peso al Uruguay y simplemente lo que se proponía era con un cobro de peaje, tratar de que con determinados años, de esa manera el grupo Urnequian cobrara esa inversión, comercial naturalmente que sí. Pero bueno, la intendenta del momento no le sirvió, dijo que aquello le parecía que iba a separar más a Avenida Italia al sur de Avenida Italia al norte, las cosas quedaron sin nada. Pasó el tiempo y aparece este tema. Aparece el planteo de una obra importantísima para Montevideo, para achicar 7 minutos de tiempo en la avenida principal de nuestra capital. Y yo digo, miren, en realidad, digo, no me gusta criticar porque sí, porque inclusive el director de movilidad de Montevideo, el amigo Germán Benítez, a quien aprecio mucho puntualmente, y sé que seguramente está rodeado por gente de muchísima capacidad, y lo más fácil, como yo digo, ser periodista por ahí es criticar. O sea, simplemente quiero esto, que la crítica sea constructiva y que yo lo plantee como decir, esto es una opinión que yo estoy dando. ¿Pero a ustedes les parece que justifica una inversión tan grande para 7 minutos? Ahora, si usted me dice que va a ser una obra que va a ser desde el puente de Carrasco hasta la Plaza de Independencia, entonces la historia es otra, porque naturalmente se ahorraría cantidad de tiempo. Ahora, de cualquier manera, creo que conceptualmente, lo que yo he dicho siempre, tenemos una diferencia de criterio con respecto a este tema. Para mí el problema más grande, más de la distancia, el tiempo, lo que sea, es cómo hacemos para bajar al uruguayo del auto. ¿Cómo hace el transporte capitalino, el transporte del Uruguay, para captarme y decir, Jorge, para bajarte del auto, subite a esto que está acá? He recorrido el mundo, he tenido suerte de recorrer el mundo por mi profesión y he visto cantidad de cosas, entre otras, tranvías, trenes, ómnibus con flexible, ómnibus para 40 personas, para 80, para 100, para lo que fuera. Pero soluciones, muchas soluciones, y después metros y cantidad de cosas que van por arriba y por abajo. Cosa imposible de hacer en Uruguay y en Montevideo fundamentalmente por falta de densidad de población, y esto es antieconómico. Lo hicimos hace muchos años, fuimos a un congreso que se hizo en el Hotel Columbia, me acuerdo que estaba Checho Bianchi, un colega periodista que no me dejará mentir lo que estoy diciendo, y varios ingenieros de América del Sur decían que era imposible el tema de un metro en la ciudad de Montevideo, fundamentalmente referido al Uruguay. Naturalmente Montevideo digo porque está más allá de la mitad de la población, pero digo, hay otras cosas más para tener en cuenta. Entonces yo pienso, ¿cómo hacemos este tema, repito, para captar, que sea la captación de la gente que se baje el auto y decide utilizar el transporte público? Un transporte con trenes, como puede ser, y lo he visto, lo ve en Suiza, en Alemania, en tantos lugares del mundo, de primer mundo digo,
trenes que son magníficos, divinos, que ocupan poco espacio, que son silenciosos, que tienen energía eléctrica, que tienen aire acondicionado, que tienen todos los requerimientos que usted necesita para hacer un viaje cómodo y confortable y no ir amasado como va en el transporte capitalino por falta de, bueno, porque no sé, por falta de venta de boletos naturalmente y que la frecuencia no es rendible, no es rentable tener un ómnibus si la gente fueran todos sentados y nada más que la capacidad de sentados. Entonces digo, cuando hay algo creo que el concepto es totalmente diferente, es decir, una cosa son 7 minutos y una cosa son 7 minutos, 14 o 25, pero fundamentalmente cambiando las condiciones para decir, el que viaje va a quedar conforme con el auto y va a ahorrar, no solamente ahorrar combustible, evitar contaminación, mejorar el tránsito, mejorar cantidad de cosas de relacionamiento. Y además, ¿sabe qué le digo? Una captación puntual y particular para los turistas que vengan a visitar la ciudad de Montevideo. Tenemos el Río de la Plata, que si fuera con agua turquesa como el Río de Janeiro, seguramente la historia sería otra para nosotros, pero no lo es. Por lo tanto, tenemos otras cosas para captar que son propias de la ciudad de Montevideo, propias de nuestro país, que tiene muchas cosas lindas para mostrar, pero preparémosla, vistámosla para hacer un llamador realmente que valga la pena. Eso es lo primero que se me ocurre. La otra cosa que quería decir, a nadie se le ocurrió hablar y recordar un poquito que hace poco tiempo atrás la señora, hoy vicepresidenta de la República, Carolina Cose, decidió, estando al frente de la comuna montevideana, agarrar y decir, hay que hacer una ciclovía por el medio 18 de julio que la vimos, que se cree que costó gratis, costó plata. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? ¿Que me niego a la ciclovía? No me niego, y la señora seguramente, la ingeniera, tuvo algunas razones para hacerlo que son más válidas que las mías, posiblemente. Pero realmente no tuvo la visión de agarrar y decir, mire, una hora de esta que cuesta tanta plata, no la podemos hacer con proyección de 1, 3, 4, 5 años. De una vez por todas, digamos, ¿qué es lo que vamos a hacer con proyección para mucho más? Y volviendo otra vez a lo que pretende el intendente Vergara, que sea por arriba, en vez de hacer un túnel, vamos a hacerlo por arriba, que tenga más proyección de 4 o 5 años, que por ahí cuando la obra esté pronta, ya los ómnibus son viejos, todo es viejo el concepto general de transporte. Digo, no, hay que mirar con una proyección y decir, vamos a proyectar algo con 30 años para adelante. Pero además, yendo ahora a salir del túnel y me fui con el intendente Vergara, digo, ¿por qué tanto lío? ¿Por qué no saca los autos definitivamente el 18 de julio y nos pone esos carriles que están limitados? Pone un autitos por un lado y otro para otro. Que alguien dijo por ahí medio en chiste, dijo, ¿qué pasa si el auto se le queda y se para acá, se tranca el tránsito? No me parece razonable todo ese tema. Digo, y bueno, como no me han parecido razonable la ciclovía al medio de la calle y las otros conceptos generales que me parecían, no sé, digo, no quiero criticar, digo, no me parecieron que era el argumento principal para que nuestra capital se mostrara de una manera puntual y particular, vista y vestida de la manera que yo creo que tiene que estar. Los conceptos son muchos. Ahora, copiar y copiar bien creo que es una buena idea. Y esto lo digo para la moda, lo digo para los autos, lo digo para el transporte, para lo que fuera. Esto está todo hecho. El mundo entero está a disposición nuestra para que vayamos y copiemos lo que hicieron otros que lo hacen con buen criterio. Creo que es momento de elegir una buena opción y por ahora me parece, con todo mi respeto, no estamos en el camino, no digo correcto, no es la palabra posible, pero el más acertado es lo que me parece. Quiero decirles, vamos a ustedes a pasar algunos videitos con algunas partes de las charlas y que han hablado las distintas autoridades nacionales con respecto a este tema del túnel y de achicar un poco el tiempo, 7 minutos que me parece, no vale la pena 7 minutos de un túnel o un transporte del obelisco hasta ahí, hasta la Plaza Independencia, señores, por favor. Si la verdad que el tiempo no se demora nada por ahí, eso es lo más corto de todo el viaje, yendo del puente Carrasco hasta el centro. Adelante, señor director. La propuesta que por supuesto no tiene los atributos o las ventajas que nosotros consideramos que tiene el túnel, pero tiene otras que tiene que ver con tiempo de ejecución, que tiene que ver con costos y que implica interferencia o intervenciones importantes en algunos sentidos de algunas de las calles de Montevideo. Hoy puedo decir que tenemos sobre la mesa una propuesta que resolvería o que resuelve todo por superficie. Eso fue lo que tuvimos hoy, que es lo que habíamos pedido a Montevideo concretamente. ¿Es un corredor esto? ¿Cómo se va a trabajar con el resto de las arterias? BRT. Un BRT, pero ¿cómo sería? Para que lo explique, para que le quede un poco más claro. Circula por superficie con corredor exclusivo sobre el 18 de julio. En el caso de la semaforización. Y bueno, se articula. La cantidad de paradas son las mismas que se estaba pensando para ser soterradas. ¿Cuántas en total? No recuerdo, son 5 o 6. Son las mismas. Para que quede la misma claro, cantidad, eso no cambia. ¿El gobierno ya se resolvió por alguna de estas dos propuestas o se va a analizar? Yo no soy técnico, pero ahora sí podemos decir que tenemos dos propuestas
Pero no se diferentes trata atributos. ninguna de las dos. Le consulto porque la gente quiere saber si va a haber Lo un... que ocurría era que Montevideo no le convencía del todo el túnel, cosa que fue de recibo, que recibimos, y ahora aparece una propuesta que es, repito, que resuelve lo mismo de una forma diferente. ¿Usted mantiene la decisión de comenzar sí o sí la obra en 2027? Sí, claro. No, esa es la condición. Esto no puede seguir así. Cualquiera de los escenarios que nosotros nos estamos planteando es bastante superador de lo que tenemos hoy. No precisa que lo explique. ¿Y cuándo hay tiempo para la decisión en vistas de que 2027 es la fecha? Ahora los técnicos tendrán que elaborar el proyecto de ejecutivo. Primero tendrán que avalar que todo esto que está sobre la mesa, que hoy apareció como una novedad, funciona. A mí me pareció, yo a simple vista me parece que funciona, pero obviamente esto hay que cotejarlo y después habrá que elaborar el proyecto ejecutivo, habrá que hacer alguna consulta con alguna institución más para resolver algunas cosas más. Tenemos que resolver Ciudad Vieja todavía, que eso es parte de este asunto, pero que no es el tema central, pero que es importante. Pero en definitiva, el 99% de las cosas estarían resueltas. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Dan algunas, bueno, el presidente, entre otras cosas, lo que piensan varias autoridades con respecto a este tema. Creo que el tema está laudado. No es lo que yo diga, lo que se vaya a hacer, por supuesto. Creo que todavía hay tiempo para poder pensar y recapacitar. Yo no he oído muchas veces, la verdad que yo les digo antes, cómo hacemos para conquistar y para bajar al uruguayo del auto. Porque, bueno, el uruguayo, como muchas partes del mundo, no pasa. Vamos de a uno en un auto, de a uno, donde realmente hay beneficios fiscales en otras partes de Nueva York, por ejemplo, donde viajan y bajan 4 o 5 en un auto, pero ir de a uno, eso es carísimo en todas partes del mundo. Pero bueno, será otro tema. Bueno, hubo otros temas que también ameritaron la atención popular, fundamentalmente, entre otras cosas, lo que ha pasado con respecto a los resultados de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, UNACEP. Ahí está el amigo Marcelo Metediela, el ser presidente. Yo hablo con propiedad de lo que ha sido UNACEP, porque hasta que llegara Marcelo Metediela, que cambiara de gobierno, estuve integrando la Unidad Nacional de Seguridad Vial como secretario general ejecutivo. Le puedo decir las cosas, no voy a poner el grito en el cielo para agarrar y decir, la UNACEP de Marcelo Metediela tiene 40 muertos más que en la época que estamos nosotros. No, ¿saben por qué no? Porque lo conozco a Marcelo, porque sé que es un gran trabajador, a quien respeto muchísimo por su profesionalismo, porque sé las ganas de hacer las cosas que tiene con mucho esmero, con mucho sacrificio, y porque además le va a pasar a él lo que le pasó a nosotros y le va a pasar a cualquier otro cuando no tiene el respaldo del Estado, y esto sí no tiene solución. Ahora, de acuerdo a cómo se hacen las cosas, si me pongo a pensar, miren, se mueren 40 más o se mueren 20 menos. Creo que esto no cambia en primera instancia. Creo que no cambia. Creo que acá hay algo que falta encontrar la raíz y el tema de fondo para realmente decir, vamos en el camino para tratar de modificar. Fallecieron 40 personas más. Ahora, cuando a veces escucho cuáles son las soluciones y veo, hay muchas vías, y Marcelo ofrece cantidad de opciones, se habla de 5 o 6 cosas importantes que lo quiere plantear la UNACEP, y buscando el apoyo que es imprescindible de los 19 gobiernos departamentales. Pero de cualquier manera, quiero decir que hay algunas otras cosas más, la libertad por puntos. Y la libertad por puntos lo dijo Marcelo Metediela, y lo digo yo y lo he repetido, lo que él ha dicho originalmente. Esto sin duda ninguna puede ser un gran cambio cultural. ¿Por qué un cambio cultural? ¿Por qué? Porque aparte de pagar la multa en metálico, que eso hay que hacerlo de cualquier manera, va a haber una recuperación de puntos. La recuperación de puntos se va a hacer tomando aulas, quiero decir, aprendiendo o recuperando o rindiendo examen oral, teórico,
de aquella de falta que cometimos que seguramente o no sabíamos y si sí la sabíamos, más vale que la recordemos. Pero entonces digo, ahí nos vamos a discutir y vamos a ver cuáles son los conceptos. Y Marcelo Metediera sabe que si bien han aumentado las muertes en la ciudad de Montevideo fundamentalmente, y eso lo hablamos fundamental con Germán Benítez, director de movilidad de Montevideo, que realmente creo que no es que lo dijera yo, él lo hizo, estuvimos de acuerdo, hicimos una nota que hicimos, empezar a poner controles más allá de los radares de velocidad, sino radares y controles en las esquinas, donde realmente el control de pares al paso, la gente parece que no sabe que existieran, no sabe que existe la derecha, no sabe que si dobla pierde la preferencia, no sabe las reglas fundamentales de circulación y de convivencia social, como realmente tiene que ser la circulación en ciudades como Montevideo particularmente, con 1.500.000 habitantes, donde cada vez vienen más autos, se venden 70 y pico mil autos por año, señores, y los autos viejos no se tiran, siguen estando por ahí, ¿no? Pues se van sumando. Digo, bueno, por eso digo, la historia pasa que la licencia, para mí, la licencia de conducir es una licencia que debe ser mucho más exigente. No digo que las dan, que las regalan, no, esos son temas que mucha gente dice y a mí no me interesa porque ya me consta en muchos lugares que se hace seriamente. Pero se hace seriamente de acuerdo a la exigencia programada, porque aparte nadie puede hacer por las de él algo que sea totalmente duro y fuera de la ley, fuera del concepto general de la obtención de la licencia, porque si no la gente va a otro lado. Y sigue pasando. La gente cree que es más fácil en un lado que otro y va a sacar licencia en un lado y otro sin ningún tipo de problemas y la cosa viva la pepa. Pero señores, hay que cambiar. Pero hay que cambiar algunas cosas que sean con criterios fundamentales. Yo, miren, la tengo bien clara, algunas discrepancias que tuve con algunos intendentes, con algunos directores de tránsito en su momento, y me refiero al año pasado, no, hace 2 años. Un amigo mío de 75 años fue a dar un examen para conducir. El examen que tenía que dar a partir de los 75 años, no la parte teórica, pasado el examen médico, la parte práctica. Llegó con su auto y llegó, señor, este auto tiene cámara para ver el retroceso de la cámara marcha atrás, y se la tapan con un papel para que no utilice la cámara para mirar para atrás para la prueba de estacionamiento. Señores, esto me parece la negación absoluta a lo que es el progreso y a lo que hace la ingeniería de fabricación en el mundo entero. ¿Sabe para qué? Trabajan para hacérselo fácil, para hacer que los conductores manejen de manera más eficiente, mejor, más fácilmente, soluciones el estacionamiento más fácil, el riesgo es menor, todo es mejor. Y nosotros acá le ponemos, porque tiene cámaras, se la tapamos con un papel de diario. Señores, me parece hasta ridículo. ¿Sabe qué me parece ridículo? ¿Por qué no le sacan los órdenes de dirección hidráulica que en algún momento a alguien se le ocurrió que la dirección era muy pesada y tenía que ser un poquito más liviana para facilitar a la gente? Yo generalmente creo que lo que hay que aplicar y como lo tenemos que mover para crecer es aplicar con pensamientos, con proyección, con gente que conozca el tema, que conozca el mundo del automóvil, el mundo del crecimiento, el mundo de la técnica, para qué se trabaja la fabricación, para qué estamos manejando siempre y ver cuáles son las líneas, cuáles son esto y lo otro, lo que tenemos que hacer. Señores, hay muchas cosas que tenemos que corregir. Pero bueno, esta cosa decía, pero hay otros conceptos generales que son la libreta por puntos. Y lo estábamos viendo, todos acaso hablamos con Marcelo Metediera el otro día. Y entre otras cosas veo que en los puntos, en lo que se va a quitar puntos, hay 10 infracciones en las que no figura el adelantamiento indebido en ruta. No lo puedo creer. No lo puedo creer, porque mire que si hay algo que la gente se mata, mire que se matan, los números son parecidos en ruta y las capitales, ¿de acuerdo? Pero los choques frontales en ruta son todos casi seguro con saldo de muerte, por lo menos de uno, ¿sí? Adelantamiento indebido. La gente pasa por un lado donde no se debe y eso no lo vamos a penalizar. Para mí eran las penas más graves para penalizar más gravemente cantidad de cosas, pero de alguna manera son temas que a veces son conceptos y general, más allá que entiendo, libreta por puntos, sí, vayamos al frente, vayamos progresando, exijamos un poco más. Marcelo Metediera, yo te voy a dar mi apoyo con mucho gusto, por supuesto, porque sé profesional y mucho trabajo, porque sé que en la UNACEF ha quedado mucha gente que hay un equipo con buenos respaldos técnicos y conocimientos, pero bueno, busquemos el apoyo del Estado, lo que nosotros no tuvimos, que espero que vos lo tengas y lo consigas, porque si esto no es un tema de Estado, y repito, y les voy a decir algo, porque alguna vez lo dijimos y la gente piensa que son números cualquiera, y estos están hechos muy seriamente. Hoy se murieron el 2025 470 personas, más allá los heridos y los que quedan con discapacidades, con heridas permanentes y todo. Pero además eso, y ya voy a una parte material que duele mucho en determinados aspectos, que saben cuánto cuesta esto al país, 2.000 millones de dólares, dije bien, 2.000 millones de dólares, de los cuales 500 millones en estudios ya hechos por una SEB inclusive, ¿ya?
500 millones de dólares por la pérdida de gente que estaba en edad de trabajo. El país invirtió para generar, para que fueran brazos útiles para la sociedad. Todas esas cosas. Digo, si a alguien algún día se le ocurre estar a pensar lo que estamos haciendo, lo que estamos dejando pasar, lo que estamos perdiendo, seguramente ese día mejoraremos un poquito más. Pero bueno, hay otra cosa más. Pero vamos a hablar también, entre otras cosas, el tema de las multas. Porque las multas es otro de los temas que ha estado en este momento, después de ver lo que diga Marcelo Metedí, la cantidad de cosas, iremos al tema de las multas, que es un tema que también nos preocupa bastante. Hoy lo que hicimos fue la apertura de datos. En realidad ya desde el 2 de enero estábamos anunciando la cantidad de personas fallecidas y lesionadas en el tránsito. Saben que nos gusta transparentar toda la información, porque entendemos que tener la información arriba de la mesa ayuda a tomar conciencia también. Y habíamos definido líneas estratégicas que sí la hemos presentado en las juntas departamentales que hemos ido, en comisiones barriales, culturales que nos han invitado a participar, pero no lo habíamos hecho formalmente como lo hicimos hoy. En definitiva, nosotros entendemos que estas 6 líneas estratégicas, que ahora le agregamos una línea más, que es el Fondo Nacional de Seguridad Vial, son las medidas que entendemos que hay que tomar. Y cuando digo entendemos, hablo en plural porque hablo del trabajo acumulado en todas las intendencias del país, desde las propias direcciones de tránsito, de las herramientas que necesitan para hacer efectivo el trabajo cotidiano. Hoy el debate de la seguridad vial logramos instalarlo de vuelta en la opinión pública, por lo tanto eso nos exige, pero nos facilita de alguna manera el trabajo. Estamos convencidos que aplicando esas 6 líneas de trabajo que hablamos, conducción política, educación, fiscalización, justicia, participación social y herramientas como el permiso por punto, la destrucción de los vehículos incautados, el permiso de conducir digital, bueno, otro montón de cosas van a ayudar a que esto cambie. Hay varios datos arriba de la mesa. Sí. ¿Hay alguno en particular que les sea prioritario resolver o dar una solución? La generalidad se mantiene, ¿no? Los principales fallecidos son los usuarios vulnerables, ciclistas, motociclistas y peatones. La relación de los siniestros de tránsito con motos en las plantas urbanas se mantiene en torno al 65%. Hay un cambio de aumento de fallecidos en las ciudades y una disminución en las rutas. Yo creo eso que tiene que ver con algunas definiciones del Ministerio de Interior y de Caminera. Pero en general el uso horario, los días de la semana, el uso del casco se mantiene relativamente los mismos datos. Está bueno que esta información la tengan todas las intendencias del país, no solo la general, sino también las particularidades departamentales para que puedan elaborar sus políticas públicas del propio territorio. ¿Tenés dudas sobre cómo manejar en determinadas situaciones o qué dice la ley de tránsito? En Seguridad Vial Uruguay, Jorge Alfaro te informa, te educa y te acompaña hace más de 14 años con contenido claro, útil y actualizado sobre seguridad en las calles y rutas del país. Queremos que manejes seguro y con confianza, por eso respondemos tus dudas directamente en los comentarios. Tu consulta puede ayudar también a otros conductores. Seguinos y deja tu comentario y mira nuestros videos. En Seguridad Vial Uruguay, el conocimiento salva vidas. Piso 6 dice claramente que el que dobla pierde la preferencia. Y bueno, y entre otros temas importantes, ¿no? Muy importante, el tema de las multas. Bueno, naturalmente que el tema de las multas, que todos son caras las multas, y ya lo sé que son caras. Yo le voy a contar de cualquier manera cuál es el concepto general para aplicar las multas. Acá, para que las multas fueran caras, discutieron, pero tiempo y nadie se ponía de acuerdo. Finalmente llegaron unos precios, hay una cosa que me parecían descabellados, pero finalmente uno decía, las multas tienen que ser duras para enseñar. Le voy a contar esta historia. Me invitan, el presidente de la calle Pou, me invita a que yo fuera, participara en la UNACEP, que era un tema, mi cargo no político, sino técnico fundamentalmente, y allá me arrimé, ¿de acuerdo? Lo primero que se me ocurrió llamar a alguien que en el mundo había conseguido resultados muy buenos, el amigo Pere Navarro, director general de tráfico de la DGT, ¿no? De España. Allá Pere Navarro, un tipo de los más odiados de España, pero había conseguido que bajar de 12 fallecidos casi a 1.000 habitantes, números iguales a los del Uruguay, pero llegarlos a 2,5 en España,
naturalmente con su fiscalización propia, con otras ventajas o digamos, o por lo menos herramientas que nosotros no tenemos y que le dieron resultado, y finalmente pasó a ser el hombre por las medidas duras y exigentes más odiado de Europa. ¿De acuerdo? Dije, bueno, voy a llamar al más odiado de Europa a ver si me da la receta para tratar de hacer las cosas y que mejore. ¿De acuerdo? Bueno, allá lo llamo, digo, hola Pérez, ¿qué tal? Sí, mira, voy a subir una CEP, ¿qué se te ocurre vas a hacer? Y digo, lo primero que voy a hacer, voy a poner multas tan duras que sean de realmente desalienten al infractor. Y me dijo, va a ser el primero de tus errores. Digo, no te entiendo. Las multas y las infracciones se deben poner para que alguien las pueda pagar y tú las puedas cobrar. De lo contrario, vas a estar legislando solamente para los ricos, para los pudientes, para los que puedan pagarla, ¿de acuerdo? Y la otra, que no pueden, se van a llenar de, nosotros digamos, en declarar informes o en lugares que le restrinjan el crédito por no poder pagar la multa, ¿de acuerdo? Ahí cambió directamente mi manera de pensar con respecto a la fiscalización. Y ahí voy a dónde. Voy a algo más razonable. Las multas, en realidad, de acuerdo a lo que la gente gana, el poder adquisitivo y a lo que van las multas de Estados Unidos, son mucho más baratas que acá. Pero eso sí hay algo que para mí, y aquí voy a lo que originalmente decía Marcelo Metediera por el cambio cultural de la libertad por puntos, que había un momento de recuperación, que la recuperación era yendo a un lugar para recuperar y para dar aula, para aprender, repasar, repetir la parte legal de las infracciones que cometimos, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, se me ocurrió que agarrar y decirle al intendente Nicolás Olivera, al amigo Nicolás en Paysandú, presidente del Congreso de Intendentes, que tenía unos serios problemas con las motos de las multas, tenía cantidad, muchas multas sin pagas, y seguro. ¿Y cómo le van a pagar una multa que cuesta $200 y la moto usada por ahí le costó lo mismo? Le tiran las motos por ahí y se van, ya está. Entonces, ¿cuál es la multa? ¿Saben cuál es la multa más cara de todas? Ir a tomar clases. Esa es la multa más cara. Porque tomar clases toman los ricos, los pobres y el que sea. Le toca a todo el mundo. Tiene que tomar la misma clase y aprender y a bajar el copete para decir yo soy un infractor, yo estoy atentando contra la sociedad y yo tengo que aprender a respetar, aprender lo que son las reglas de juego para mí y para todos, ¿de acuerdo? Entonces esta historia, ¿sabe cuánto es? Claro, en Estados Unidos lo cita la fiscalía. ¿Cuándo? Cuando el fiscal diga, no cuando te venga bien. Entonces yo digo acá, sí, la multa, ¿cuánto cuesta? 8.000 pesos. No, a partir de ahora va a costar 2.500. Pero tenés que venir lunes y miércoles y viernes a tomar clase a las 4:30 de la tarde. Señor, yo trabajo, es tu problema. Tenés que venir lunes, miércoles y viernes, si no, no manejar nunca más en tu vida. Señores, digo, por ahí estoy diciendo algo que suena demasiado drástico, pero manejémoslo. Pero de alguna manera creo que hay cosas que tenemos que buscar la solución para que, como yo le digo, independientemente de pagar, porque pagar hay que pagar, porque dejémonos de estar pensando que tenemos que estar aplaudiendo a aquellos que son infractores y realmente el único que está penalizando es que hace las cosas bien. Porque parece que vas por todos lados, por las avenidas, y que respeta, va, y el otro que pasa a fondo por todos lados, que no le da pelota a nada, simplemente el creador de los siniestros, el creador del desorden, cantidad de cosas, no tenemos la fiscalización necesaria. Entonces cambiamos un poco la historia. Cambiamos la historia en muchos aspectos. Montevideo se llenó de radares, y los radares, ¿saben una cosa? Soy el primero que dice, muy bien, vinieron. Pero los radares, ¿qué pasa? En algún lugar fueron a controlar las velocidades en las rectas y después, a medida que aplicó el Ministerio de Transporte y Obras Públicas también la ruta, está muy bien. Pero sacó la fiscalización de la calle. Sacó los fiscales, sacó los inspectores de la calle, que la presencia era importante, porque ya en las rectas de Avenida Italia y esas cosas, ya no se mata a nadie. La gente que trata de evitar la multa. Se matan cruzando en Ejido y Galicia, ¿sabe dónde? En Río Branco y Paysandú, donde hay un cartel de paro, un cartel de paso que lo paro si quiero y si no quiero lo mismo, y todos los días vemos y entonces nos llenamos la boca que el problema lo tienen las motos. Porque se muere lo de las motos. Se muere de las motos, señores. Pues se muere de las motos. Todas las motos tienen la culpa. Se mueren solo de las motos, chocan contra un árbol. ¿O será que hay involucrado en la mayoría de los casos de algún auto y que son pecadores, que son los generadores de ese problema que generan los bien rodados, que son elementos que son para trabajar, para pasar lo que fuera, para gente que no puede comprar naturalmente un auto de $50.000? ¿De acuerdo? Entonces la historia va cambiando, pero tenemos que aplicarnos a determinadas cosas que sean no solamente socialmente potables, sino que sean inteligentes, que tengan sentido común, que tengan respaldo. Pero el respaldo, copiemos porque está hecho, en todos lados está hecho, en todos lados está hecho. No tenemos que inventar nada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por eso quiero decirles que estoy para sumar. En mi programa acá estamos y tenemos para el infractor, para el que se queja, para los heridos, para la familia de los heridos, para los intendentes, para el gobierno en general. Estamos a las órdenes para poder compartir, apoyar, no discutir siquiera, pero fundamentalmente para difundir esto que para nosotros
es de un costo realmente demasiado alto que no estamos todavía visualizando como para poder combatir. Vemos ahora lo que decían ahora con respecto a las multas, ¿sí? Como sucede tradicionalmente, el día previo a la inauguración de la Expo Activa Nacional en Soriano, mantiene reunión plenaria el Congreso Nacional de Intendentes, oficiando de presidente el jefe comunal anfitrión, en este caso Guillermo Besosi. El primer punto del orden del día fue el análisis del documento elaborado por la comisión creada en la sesión pasada para definir acciones sobre las multas de tránsito. Se resolvió aplicar un régimen de sanciones con beneficio para determinadas infracciones, a modo que la gente pueda cumplir con el pago. La idea es poder generar un beneficio atado a que la gente pueda cumplir. Por eso le estamos dando el 50% del beneficio, 50% de descuento en el pago de la multa para aquellos que paguen, para que cuando hay voluntad de pago, poniendo como plazo máximo las sanciones que se aplican un año hasta el primer pago, hasta el primer vencimiento de la patente del año entrante. ¿Cómo se traduce esto? Todos los años el primer pago, el primer vencimiento es en enero. Bueno, si usted durante el 2026 comete una infracción en mayo, en junio, en julio, en agosto, y se la es notificada en el correo del año, bueno, si usted paga esa sanción, esa multa, hasta el primer vencimiento del año entrante, le va a caber un 50% de descuento. Las multas de tránsito que quedan excluidas de este beneficio son conducir bajo los efectos del alcohol u otras drogas, negarse la prueba de alcohol u otras drogas, participar en competencias vehiculares no autorizadas, conducir al doble o más de velocidad permitida, sin permiso único nacional de conducir según la categoría, no usar cinturón de seguridad, no usar casco, menor de 12 años en asiento delantero y menor de 12 años sin sistema de retención infantil. Por otra parte, durante el encuentro se recibió a la subsecretaria de Turismo, Ana Clara Caram, quien presentó líneas estratégicas de la cartera en materia de desarrollo turístico regional, y también al director nacional para el desarrollo, Juan Ignacio Dorrego, quien presentó herramientas de apoyo y promoción de atracción de inversiones. Desde Soriano, Noticias 5, Carlos Hornos. ¿Qué tal, amigos? Bueno, 1000 veces hemos hablado con Marcelo Metedier, es el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Unidad en la que en algún momento, bueno, en el periodo anterior de gobierno, nosotros compartimos, era secretario general ejecutivo, y por eso conozco el tema, conozco la interna, conozco lo que está haciendo Marcelo, conozco cómo la gente trabaja y cuáles son los resultados de lo que está teniendo. Hoy día, Marcelo, te doy la bienvenida y después desarrollamos el tema con muchísimo gusto. Hola, Juan, Jorge, muchísimas gracias por la comunicación, por el contacto. Gusto como siempre. Mirá, gracias, no, Marcelo, estamos para sumar, la historia es esta, vos sabés, estaba mirando los números y resulta que tuve varias comunicaciones con distintas personas y me dijo, escuchame, están peores que antes, están esto, lo otro. Y acá el tema no es peor ni mejor, porque vos tuviste acá 40 fallecidos más que el año pasado y si hubieras tenido 20 menos, era la misma historia. No hay mejoras sustanciales que vos digas justifican un número para decir cuál es el crecimiento. En todo caso, si vos me decís que el tema se mantiene y cada vez más te digo, Marcelo, hay algo que está funcionando mal, hay que darle. Pero si el año que viene te dan 20 más en vez de 40, la historia es que falta un criterio general y algo que nos dé una solución y decir, o que nos indique el camino en el que vamos. Exactamente. A ver, nosotros decimos no podemos medir, entiendo yo, las gestiones políticas por la cantidad de fallecidos. Sería un error político y sería una falta de perspectiva de trabajo hacerlo desde ahí. Sí, uno tiene que estar atento de alguna manera a lo que son las tendencias de los números y ahí sí vos podés evaluar en un periodo de tiempo el desempeño. Ahora, también digo, Jorge, si no se empiezan a tomar las medidas que estamos por lo menos planteando desde la UNACER, la realidad no va a cambiar, por lo tanto el fracaso va a estar garantizado, ¿no? Nosotros en la estadística de tránsito incorporamos lo que es... Cuando vos hablas esto, y yo pues, naturalmente comparto contigo absolutamente, digo, esto que me estás contando a mí, ¿es un pensamiento, es un deseo, es algo, tu idea general está siendo compartida o directamente es un llamado desesperado a la colaboración para que esto se convierta en un tema de Estado o no tiene solución? Y exactamente es eso. Los problemas del tránsito son multifactoriales y las resoluciones también. Si bien nosotros trazamos para este pedido 7 líneas estratégicas de trabajo, decimos
ninguna de ellas por sí sola resuelve el problema del tránsito, como no lo ha resuelto en ningún lugar del mundo. Y hay que tomar las decisiones políticas que hay que tomar. No alcanza con fiscalización y multas, que se fiscaliza poco y las multas no se cumplen, ¿no? Hay otros temas, además, fiscalización sí, pero focalizada, que la justicia actúe, los temas de tránsito en la educación. Ahora venimos de una muy linda reunión con la gente de UTU, por ejemplo, ¿no? Herramientas, que puede ser el permiso por punto, la destrucción de los vehículos incautados, la fiscalización móvil, permiso de conducir digital, o sea, un montón de cosas que de alguna manera en conjunto pueden traccionar para cambiar la realidad que se tiene. Ni el permiso por punto va a resolver, ni incluir los temas de tránsito en la educación por sí solo va a resolver, ni solo fiscalización va a resolver, ni solo bonificar los valores de multa va a resolver. Entonces, en la medida que no se toman esas decisiones, la realidad que vamos a tener es la que estamos teniendo y los números van a ser lo mismo. Porque ¿por qué cambiaría la cosa si no se ejecutan políticas públicas para que la situación cambie, ¿no? La gente por sí sola, por la propia voluntad, y las instituciones, además, no van a cambiar la conducta que tienen si no se toman decisiones. Ahora hay cosas, ¿sabes qué pasa, Marcelo? Que a veces uno llega a un momento o te saturas. Yo creo en Marcelo Metediera, mira, creo en la UNACEF, creo firmemente porque te conozco, porque sé la pasión y el conocimiento y el respaldo que vos le metés a todo esto, el trabajo que le pones a todo esto, que no es menor. Vos y tu equipo, ¿de acuerdo? O sea que creo que son merecedor de mucho mejores resultados de los que están teniendo y porque lo está teniendo el país, porque esto no es otra cosa. Y tienes un Congreso de Intendentes. Si un Congreso de Intendentes que yo creo, o por lo menos debería ser así, deberían ser 19 opiniones unánimes para generar determinado criterio, aunque, y ya con experiencias anteriores me refiero, siempre hay algún tipo de diferencia por determinadas razones. ¿Y por qué creo, y a veces capaz que me equivoco, que hay determinado tipo de asesoramiento o participación que no siempre vienen de la misma rama o del mismo? Por ejemplo, vos, Marcelo, empezaste, estabas trabajando en tránsito, fuiste el intendente interino de Canelones, viniste acá, ahora, digamos, tenés una historia relacionada con la seguridad vial y en tu trayectoria, además del manejo y otras cosas, que avalan un poco la trayectoria y el deseo. No todos son iguales. Yo creo, conozco directores de tránsito, me pasó el año pasado. ¿Por qué estoy acá? Y estoy porque lo que me ofrecieron era lo menos malo y cosas así, y no tenían la más mínima idea de qué hablábamos. En ese momento vos pasás a ser de los descreídos de que esto tenga una solución. Bueno, pero sin embargo, yo lo que más me preocupa, y puedo hablar contigo en el mismo idioma, es que no se aproveche la oportunidad. ¿Por qué digo esto? Porque las distintas UNACEF han tenido distintos perfiles, más vinculado a lo administrativo, a lo educativo, más vinculado a lo sanitario, como fue por el perfil que tenía el Flaco Barrio, por ejemplo, y en el caso nuestro, mucho más operativo por el perfil nuestro, que además es de un acumulado de trabajo de todas las direcciones de tránsito de todo el país. Yo, la verdad, no me apropio de ninguna de las cosas que estoy planteando como algo propio. Quizás sí un poquito el tema de la educación, de tránsito en la educación, pero después lo demás son herramientas que precisan las intendencias para trabajar. Entonces me da un poco de frustración que no se entienda, quizás por los tomadores de decisión, de que tienen una oportunidad de tomar esas medidas que ellos mismos necesitan para trabajar. Y a veces la política es muy necia. Y mirá que esto lo planteo para los 19 intendentes, no solo para una parte, para los 19, los míos también, ¿no? Entonces creo que a veces se desaprovecha esa oportunidad. Marcelo, por supuesto que compartimos plenamente contigo que el tema pasa por educación, formación, naturalmente. Pero cuando hablamos de ese tema deberíamos hablar cuál es el examen o la preparación necesaria para obtener la licencia de conducir, cosa que creo que tiene muchísimas carencias y me refiero primero a lo teórico, que soy de los que piensa que la parte teórica muy sólida afianza y hace más fácil la práctica, ¿de acuerdo? Por un conocimiento que te subís al auto y no pasa a ser un elemento hostil, sino algo conocido por lo que estudiaste antes. Eso es mi criterio personal. Pero además, a vos te oí decir por el tema de la libreta por puntos, una vez algo que dijiste, esto significa la libreta por puntos, un cambio cultural. Me encantó lo que dijiste y a partir de ese momento dije yo, como dice Marcelo Metediera, lo digo yo también, digo, esto significa un cambio cultural. Ahora, yo quiero saber cuál es para vos el cambio cultural, a ver si coincidimos en las cosas más allá del título, ¿eh? ¿Por qué planteo que es un cambio cultural? Porque vos, en la medida que vas a tener un saldo de puntos que va a estar reflejando tu conducta en el tránsito, en la medida que tengas un buen comportamiento, vas a tener un mejor saldo de puntos.
Y eso te va a abrir, desde mi opinión, otras oportunidades de posibilidades, que el seguro te salga más barato. Esta discusión que he dado con las multas no tiene que ver con el precio de una multa, sino que perdimos ahí una oportunidad de que sea una forma de premiar a la gente que por ahí tenga un saldo de puntos positivo. Pero, ¿cuál es el cambio que pretendemos que se tenga? Que en la medida que vos cometés errores en el tránsito, como le pasa a todo el mundo, como nos pasa a todos, vas perdiendo saldo de puntos, vas a cambiar tu conducta porque querés empezar a recuperar puntos y vas a tener otro cuidado al momento de conducir. ¿Se entiende, Jorge? Entonces, si mi saldo de puntos bajó a 6, mi forma de conducir va a cambiar porque yo quiero que pasen 2 años sin cometer infracciones de tránsito para volver a los 12 puntos y después a los 14, y eso me permita tener otras posibilidades y otras herramientas que se pueden... La diferencia que tengo contigo entonces ahora, que comparto plenamente lo que estás diciendo, pero le agrego además que por la infracción que cometiste, por las infracciones que cometiste y por la pérdida de puntos, tenés que tomar clase para tratar de reponer en conocimiento porque demostraste que hay algo que te falta, que no lo tenés firme, que no lo sabes o que no te importa y lo tenés que repetir. Exactamente, ahí se le suspende el permiso de conducir a todo el mundo por igual, no alcanza ya solo con el hecho de pagar las multas, pero además tenés que pasar por un curso de recuperación de puntos y hacer un teórico y aprobarlo, que va a tener un perfil sanitario, social, jurídico, no tanto normativo, quizás algo de actualización normativa, pero de alguna manera te pone en contexto también en términos culturales, te obliga a que tengas que estudiar los temas del tránsito para recuperar esos puntos, para poder recuperar. ¿Qué más, Marcelo? Te obliga a que tengas que ir a tomar las clases. Nosotros no tenemos la Fiscalía de Tránsito, ni tenemos un sistema que sea como en Estados Unidos, por ejemplo, que a vos te llaman y te mandan al juzgado, el fiscal te toca el lunes a las 4:30 de la tarde. Yo trabajo, señores, su problema tiene que estar el lunes a las 4 de la tarde. Entonces, si uno pone las clases y las clases son lunes, miércoles y viernes a las 4:30, no, yo no puedo. Si no puede, su problema tiene que venir igual. Estamos hablando de otra historia, estamos subsanando los problemas que nos faltan. No tenemos la fiscalía, pongámonos en alguna cosa que sea ejemplarizante y que no cueste plata. Y acá voy al otro tema. Tenemos unos problemas, lo oí hablar a Nicolás Olivera hace un tiempo, que tenía, es el único que lo oí hablar, hay 19 opiniones iguales, que hay cantidad de multas impagas de las motos sobre todo, pero ¿qué pasa? Es que las multas son caras para una moto que por ahí usada cuesta $200. ¿Cómo te van a pagar una multa de $200? Te dejan la moto y se van. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo se demoró para ponerle el precio de las multas? Demoraron tanto tiempo, se demoró tanto tiempo para darnos cuenta que estaba mal y volvemos para atrás. Ahora, ¿cuál es la historia? Y creo que vos dijiste o alguien más, digo, o sea que ahora el infractor, la plata es mucha y tenemos que pedir perdón y bajar el precio y esto quedó por esa. No, por eso entonces digo, ¿sabe una cosa? Volvamos para atrás. Las multas son baratas, pero hay que ir a tomar clases. Hay que ir a tomar clases obligatorias. Esa es la multa más difícil de pagar y la que nosotros pienso el mayor contenido social, Marcelo. Mirá, Jorge, esta semana estuvimos en el Parlamento, fuimos a la Comisión de Hacienda integrada por la Comisión de Transporte para intercambiar sobre el tema de los valores de multa y nosotros le hicimos 3 planteos. Uno, que ofrecíamos Presidencia de la República, UNACEL, como un espacio de articular entre el Congreso, el Intendente y el Legislativo Nacional, Ministerio de Transporte y Ministerio del Interior, para intentar que la resolución que se tome sea unificada y no volvamos a aquel escenario donde habían distintas multas para el mismo concepto. El otro tema que le planteamos, que creo que vos vas a compartir, es que un porcentaje de las multas efectivamente cobradas integren el Fondo de Seguridad Vial en términos económicos para que se pueda trabajar en el marco de la Junta Nacional de Seguridad Vial en adquisición de tecnología, en mejora de los servicios, en un montón de cosas, en campañas educativas. Pero la tercera cosa que planteamos era que nosotros aspiramos a que cualquier modificación que haga sea asociada a las personas que tengan un mejor desempeño en el tránsito y no para todos por igual. Que será el permiso por puntos, que será el no reincidente, no sé, no importa a esta altura, porque las coyunturas políticas también a veces te hacen de que para sacar el mejor producto todos tengamos que ceder algo en pos de poder llegar a un acuerdo general. Pero sí les dejamos planteado un poco eso que vos decías, Jorge, de que quien vaya a tener un beneficio esté asociado a una buena conducta y no a todo el mundo por igual, porque si no, aquel que participa de picada, claro, el proyecto plantea que el que participa de picadas no le van a bajar las multas, pero bien sabemos que cuando hay un operativo de picada de 300 motos vos agarrás 40 o 50, las otras 250 cometen infracciones de tránsito que van a estar bonificadas
Y creo que no es justo para la gente que hace las cosas bien o lo mejor posible en el tránsito. Además de que partimos de que hablamos de infractores, no hablamos de alguna manera, del vecino de bien que hace todo bien, ¿se entiende? Entonces, yo creo que ahí tiene que haber un pienso distinto, que es el debate que nosotros hemos dado. No estamos hablando del valor de la multa como tal. Podés analizarlo recién una vez que lleves adelante políticas públicas que te permitan analizarlo. Hablemos del ejemplo de España. España instrumenta en el año 2006 el permiso por punto. En el 2007 la Fiscalía de Seguridad Vial con fiscales especializados y recién 3 años después analiza los valores de multa. Pero hay un proceso construido y una cultura como país que permite desde ahí abordarlo. Acá siempre queremos hacer las cosas sin hacer el esfuerzo de hacer procesos que permitan transformar la realidad. España, vos a Pere Navarro, lo conocés igual que yo, director de la DGT. Marcel, Pere Navarro en algún momento fue el hombre más odiado de España. ¿Por qué? Pasó de 12 muertos casi a 1000 habitantes a 2.5 y la gente lo quería matar. Claro, tenía lo que vos no tenés. Tenía su poder de fiscalización, tenía sus controles, tenía esto y lo otro. La historia era otra, algo que debería tenerla una serie de acá. Ser algo, una unidad ejecutiva que pudiera resolver los problemas con una contundencia total al respeto de la actuación, ¿de acuerdo? Como algo independiente y con participación nacional. Eso es mi criterio personal, ¿de acuerdo? Pero cuando yo iba a asumir la ONC, me dijo Pere, ¿y qué vas a hacer? Y le digo, Pere, lo primero que voy a hacer, voy a poner multas tan caras que sirvan, ejemplarizantes, qué sé yo. Me dijo, el primero de los errores, era el primero que decía. Las multas tienen que ser para que la gente la pueda pagar y tú la puedas cobrar, porque de lo contrario estará legislando para los ricos, los que tienen dinero la pueden pagar y el resto se mata a risa. Entonces digo, epa, así arrancamos. Por eso voy y volvemos a lo mismo, la enseñanza, la docencia, la obligación a tomar clases, que también no tendrían por qué ser gratis, pero que naturalmente fueran muy baratas, que no se compare con la multa, pero que cuesten algo, en beneficio de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, en ese afán no, en esa necesidad recaudatoria que te dé un poquito de aire que no tenés, Marcelo, que es la realidad. Exacto, vos sabés bien que existe el Fondo de Seguridad Vial que se nutría específicamente con las multas del seguro, de la carencia de SOA, que aplica particularmente al Ministerio del Interior. Las intendencias casi que no controlan eso. Entonces, bueno, por eso hicimos este planteo que un porcentaje de las multas de tránsito, que ni las de las intendencias ni el Ministerio de Transporte, no va ni un peso a la educación vial, no va ni un peso a campañas. En definitiva, la UNACEV es quien tiene la materia por ley de la seguridad vial a nivel país. Sin embargo, no contamos con ningún recurso, como no los contabas vos tampoco. Por eso aprovechamos en este momento que se está hablando de los valores de la multa desde la perspectiva económica y no desde la perspectiva de la seguridad vial, intentar generar por ahí recursos que nos permitan avanzar mucho más. No, el tema de las limitaciones, por supuesto que son muchas, pero independientemente de eso, hay determinadas limitaciones que no deberían ser cuando se tratan de la docencia, de la enseñanza, de algo que tenga beneficio social. Hemos recorrido el país, como lo has hecho vos, en cantidad de cosas, y te das cuenta cuáles son las carencias que tiene la gente y las que nosotros tenemos. Porque entonces agarrás y es muy fácil salir a decir, voy a dar una charla en Melo, voy a dar una charla en Paysandú, voy a dar una charla, ¿y por qué no fuiste a Vergara? ¿Y por qué no fuiste a Guichón? ¿Y por qué no fuiste a, de acuerdo, a lugares donde tienen 3.000 habitantes, y tienen 1.000, porque hay que ir a todos, porque en todos lados hay gente? Entonces digo, hay una diferencia de criterio general que a veces asusta, porque pienso de que nosotros deberíamos trabajar de una manera mucho más completa, que no escuche en ningún lado que hay gente que va a sacar, a renovar la licencia a lugares del interior y no en Montevideo. Creo que en algunos casos es algún criterio equivocado. A veces en el interior, en algún lado, es más difícil que Montevideo. O sea, mira lo que te digo. Pero a veces hay diferencias y no debería haber ni más difícil ni más fácil. Debería ser exactamente lo mismo para que nadie se crea que descubrió la pólvora y se va a conseguir una ventaja o un garrón en algún otro lado. Nosotros yendo al tema de lo educativo, Jorge, y los talleres y las charlas, venimos muy bien con ANEP, logramos un acuerdo sobre un borrador y si todo sale bien a mitad de este año se va a incluir los temas de tránsito en la educación. Por lo tanto, todo el sistema educativo va a tener la posibilidad en un proceso de agarrar a los gurises con 14, 15 años y tener 6 meses de clase de seguridad vial. Yo creo que ese también va a ser el cambio cultural más fuerte que podemos lograr como país, porque en definitiva, siempre he dicho, ¿cómo le podemos pedir a alguien que cambie una conducta de algo? Con el Consejo de Intendentes, con una idea de llegar con algún tipo de conocimiento general o digamos, de diálogo general
para no solamente para las autoridades, para los inspectores, para absolutamente todo el mundo relacionado con este tema. Y te digo mi origen en algún momento. Un día estábamos por una CEP dando una charla, presentando en un intendente del interior del país, presentando los números con respecto a los siniestros tenidos en ese semestre o el año o lo que fuera, no me acuerdo ahora. El intendente en la ciudad, en la capital, tenía 0 fallecidos. Estaba encantado y festejaba y se hicieron el aplauso. Y seguramente me miraron mal cuando yo termino, porque eso lo hablaba el presidente Draper y hablaba con él. Le digo, disculpe, ¿y lo que se mataron por la ruta de su departamento? Que son todos japoneses, que ustedes no lo festejan. ¿Oriundos de qué país son? O no importa los muertos donde sea, pero son en su departamento. Entonces, cuando hay un desconocimiento general tan grande, supongo yo que es, no quiero llamar como desidia o despreocupación, no. Es porque hay alguien, y tenemos la obligación, Marcelo, en las que me incluyo contigo y con lo que estamos en este tema, de que tenemos que llegar de cualquier manera a la gente que no sabe para que aprenda. Para que no se lastimen ni se maten de la manera más fácil, Marcelo, que estamos viendo nosotros permanentemente. Se matan sin saber por qué. Y digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Entonces yo, por supuesto que vos sabés que me pongo a disposición de vos para dar una charla cuando vos quieras y donde quieras, sin ningún tipo de problema, con mucho gusto, porque tengo las ganas de ser útil a la sociedad, porque realmente creo que hay algo que está fallando, está en la red de víctimas, en cantidad de cosas. Vos estás trabajando en la red de víctimas, está ahí Daniel Ventura. Digo, que es más que necesario, pero la gente sufre y tampoco ellos saben por qué protestan, solamente porque hay un hijo o un familiar desaparecido o lesionado grave. Digo, señores, busquemos otra vuelta para esto. Dejémonos la historia de que la moto es el 50 o el 60% de los muertos y la moto tiene la culpa. No, como dice Daniel Rosich. La mayoría de los choques en la moto tienen un auto involucrado, pero fue el de la moto. Entonces busquemos la solución general para que el de la moto aprenda, pero para eso faltan los inspectores en la calle, no solo los radares, no solucionan todo, solucionan parte, pero falta un tema de fiscalización férrea, contundente, no necesariamente digo que sea impositiva o que sea recaudatoria, sino con docencia, con respaldo técnico importante, que aquel inspector, que para vos inspectores sea de tránsito, del DGI, de BPS y toda mala palabra, no. Cuando te vengan a decir, dice, señor, mire, cinturón de seguridad, usted sabe, es obligatorio así, pero ¿sabe cómo se usa? Dice como, no, bueno, es así o asá, sea algo que sea, digamos, convierta al inspector en algo más que un recaudador como la gente lo mira y eso está mal y así nos va. Bueno, pero además tenemos que cambiar la cabeza. Cuando hablamos de los temas de tránsito, ¿qué es lo primero que pensamos? Las multas y los radares. Sin embargo, no pensamos en las personas que fallecen y que se lastiman, que son mucho más que las personas que se mueren por homicidios en el país. Ah, sí. El otro día presentábamos una situación que la presentó la Fundación Gonzalo Rodríguez, ¿no? Planteando, bueno, pero un niño y una niña que va en un auto sin sistema de retención infantil o sin cinturón, una persona mayor, y tiene un siniestro de tránsito a 45 kilómetros por hora, sale despedido del auto y el impacto es igual a caerte en un quinto piso. Sí. Sin embargo, si nosotros vemos un niño y una niña sin cinturón de seguridad o sin sistema de retención infantil o una persona cualquiera, no nos genera, en un auto, no nos genera la misma adrenalina y miedo que nos generaría ver una persona sentada en la cornisa de un quinto piso de un balcón, ¿me explico? Exactamente. Y también tenemos que cambiar un poco, dejar de justificarnos nuestras conductas con las multas y los radares para comprender que tenemos un problema social muy importante. Así será. Marcelo, querido, mira, el tiempo lamentablemente no tenemos más. Esta es una nota en este año, ¿no? No te puedes imaginar que no es la única, ni mucho menos. Porque además, ¿sabes una cosa? Voy a intentar para hablar con el presidente de la República. ¿Sabes para qué? Para tratar de respaldar y apoyarte y empujarte y de alguna manera que el presidente, a ver si me atiende, claro, naturalmente, que tendrá una agenda que no tendrá apuntado justamente a atender a Jorge Alfaro. Pero lo voy a intentar, créemelo, porque creo que él tiene que sentir la presión de aquellos que estamos trabajando por este tema con un contenido social muy importante y lo creo con la sensibilidad necesaria como para recibir el mensaje. Marcelo, querido, 1.000.000 de gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Jorge, como siempre, un gusto. Chao, chao, hasta pronto. Chao, chao, gracias. Estimados amigos, llegamos al final del programa. Para nosotros es un enorme placer que nos hayan acompañado en una semana más y vamos a volver con una dinámica posiblemente diferente, con los argumentos agregados, el trabajo espontáneo y consciente para tratar de combatir el flagelo. Imposible, dirá usted. Sí, posible, pero imposible no hay, ¿de acuerdo? Por lo tanto, seguimos luchando a morir. Gracias por acompañarnos hasta la semana que viene.